Hola amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de Filosofía de Bolsillo. Como todos ustedes saben, en los últimos programas hemos platicado un poco sobre lo que es la economía, sobre su historia, sobre los diferentes tipos de objetos y sujetos que estudia, pero hoy vamos a hablar del efecto que tiene y ha tenido el COVID-19 en la economía mundial, qué significa tener una inflación tan alta como la que estamos viviendo, y otros temas que te van a ayudar a tomar decisiones para ti, para tu empresa y para tu familia. Comenzamos. Era marzo del 2020. Todos estábamos consternados porque de repente un virus proveniente de China, nos decían los medios, detuvo la economía mundial. La ciudad de Roma, la eterna ciudad, según los romanos, la cultura clásica, se encontró absolutamente vacía. El Papa Francisco dio un sermón, una homilía en una plaza de San Pedro absolutamente vacía. Los aeropuertos del mundo estaban detenidos. La mayor parte de las casas estaban llenas de familias que no sabían qué iba a suceder con su trabajo. Cientos y miles de millones de personas se encontraban en la preocupación, primero, de no saber qué significaba esta enfermedad y, en segundo lugar, de no saber qué iba a suceder el día de mañana. El COVID-19 cambió la realidad en todo sentido. No solamente modificó las reglas entre las empresas y la economía, sino también modificó la manera en que la humanidad se veía a sí misma. Por primera vez, algo tan diminuto como un virus había sido capaz de detener a la humanidad entera, algo que ni siquiera las guerras y los conflictos políticos habían logrado en los últimos 100 o 200 años. El COVID-19 entonces modificó el panorama mundial, nos hizo ver que los seres humanos finalmente somos una parte minúscula en este concierto tan complejo de la naturaleza. Nos vimos indefensos. La humanidad, pues, se vio indefensa. Un pequeño virus había hecho lo imposible, detener al mundo por completo. Esto, pues gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, lo pudimos solventar y salir adelante. En menos de un año ya teníamos vacunas que podían prevenir un poco el efecto tan nocivo de un virus que pues era desconocido hasta ese momento por la medicina moderna. Los avances de la ciencia y la tecnología fueron fundamentales para que pudiésemos salir de esta pandemia. Si lo vemos en retrospectiva, si el virus hubiera sucedido por la época medieval, el número de muertes hubiera sido increíblemente alto y superior al que tuvimos. Hubiéramos pensado que había sido un castigo de Dios y no un fenómeno de la naturaleza. Algo similar sucedió en el año 120 a.C. con el emperador Marco Aurelio, con lo que fue llamado o llamada la peste antonina. Los curas, los sacerdotes de Apolo, le decían al emperador romano que esto había sido un castigo porque Roma se había contaminado con las costumbres de los pueblos bárbaros. Pero Marco Aurelio siguió los consejos de quien fue el fundador de la medicina moderna en ese momento. Galeno encontró que la manera de tratar la enfermedad era haciendo algo que hoy, más de 2000 años después, empezamos a aprender: lavarse las manos. ¿Y esto qué tiene que ver con la economía? Bueno, lo que hemos estado observando es que la situación económica mundial ha venido generando una enorme cantidad de cambios en relación a lo que anteriormente sucedía en una crisis económica. La economía estudia los ciclos económicos. Estamos pensando, pues, que la ciencia económica nos dice que hay etapas en los países en los cuales producen muchísimo, hay mucha demanda de bienes y servicios, y por lo tanto hay mucho consumo. A estas épocas se les llaman procesos de expansión y crecimiento económico. Son naturales a todos los países. Pero desafortunadamente en ocasiones este incremento de la producción
genera un aumento en los precios. Y este aumento en los precios significa que la economía empieza a sobrecalentarse. Y hay países entonces que empiezan a entrar a una desaceleración, dejan de crecer como lo estaban haciendo. Y posteriormente, cuando los países ya no pueden producir como deberían, porque hay una escasez de bienes y servicios, o de commodities o materias primas para producir, hablamos de un proceso de recesión y de depresión económica. Pero esto es un ciclo. La economía se mueve en función a estos procesos. Lo que sucedió con el COVID-19 es que de repente veníamos en un proceso de crecimiento económico a nivel internacional, particularmente empujado por Estados Unidos, y de repente la economía se frenó. Es como si hubiésemos manejado un Ferrari a 220 kilómetros por hora y de repente hubiéramos tenido que meter un freno. El efecto fue prácticamente inmediato. Toda la cadena logística, es decir, la manera en que los países llevan bienes de un país a otro, la manera en que comercializan lo que producen a otros países, se detuvo. Vimos barcos llenos de contenedores totalmente anclados en el mar, que no podían llevar a su destino final este tipo de bienes y servicios. Y vimos también que hubo muchos sectores afectados. Si la gente no podía viajar porque teníamos que frenar el nivel de contagio, lo que observamos pues es que el sector turístico, el sector de la aeronáutica se frenaron terriblemente. El mundo cayó de un día para otro, de un mes a otro, en una recesión económica. Esto es obvio si vemos los indicadores económicos. Todos los países enfrentaron esta misma situación. Pero aquí es donde encontramos cómo la estructura económica de cada uno de ellos respondió de manera diferente. Y esto tiene que ver mucho con una analogía, la voy a tratar de explicar lo más claro posible, como si fuésemos a comparar el sabor de dos pasteles. Un pastel muy grande, un pastel que está hecho de harina blanca y que está hecho de mucho azúcar, no tiene los mismos grados nutricionales ni significa el mismo proceso de elaboración que un pastel artesanal, pequeño, casero, quizá con ingredientes un poco más caros. Las economías no solamente se miden por su tamaño, también se miden por su capacidad para generar mejores escenarios y mejor bienestar para sus familias. Lo que vimos es que hay economías como la mexicana, que es una de las mejores o mayores, más bien dicho, en el mundo. Somos la 14ª economía más o menos, pero no pudimos responder con la misma velocidad a un fenómeno como el anterior. Y hubo economías un poco más pequeñas, pero cuya estructura está más sofisticada, como la de los países escandinavos, como la de los países europeos, que respondieron con mayor rapidez a este escenario. Y esto significó, por lo tanto, que salimos más rápido o menos rápido de la crisis económica. Esto es lo que vamos a conversar, cómo los países enfrentaron la crisis del COVID-19 y el efecto que tuvieron en cada uno de los sectores económicos, y nos vamos a ir a entender cuáles son los retos de México en este sentido, pero en la próxima cápsula. Los espero. Bueno, los países entonces tienen estructuras económicas diferentes. Hay un filósofo político, Isaiah Berlin, quien plantea que hay dos tipos de filósofos o de pensadores. Los que son como puercoespines, que solo saben hacer una cosa. Si ustedes ven a un puercoespín, lo único que sabe es enrollarse para defenderse y que sus espinas lo protejan de otras especies. O los zorros. Los zorros saben muchas cosas. Así hay empresas que solo saben hacer una cosa y empresas que saben hacer muchas. Si nos vamos específicamente a poner un ejemplo, podemos ver cómo Amazon es una empresa del tipo de zorro, porque es una empresa que también vende cosas, pero se encarga también del proceso, digamos, de distribución de esos productos. Y hay empresas que solo saben hacer una cosa. Por ejemplo, los refrescos. Hay empresas de refrescos que solo saben producir ello. Igual sucede con los países. Hay países que pueden vender muchas cosas
y hay países que se han enfocado en 3 o 4 bienes y servicios. México es uno de esos. Vendemos petróleo, producimos manufactura y vendemos coches. Estados Unidos es un país como fuese un zorro. Es un país que vende muchas cosas a muchos países en el mundo. Y China es igual. Este es el concepto de estructura económica. Qué tan refinado, tan extenso es tu proceso de producción que te permite depender o de un bien o puedes depender de muchos al mismo tiempo. Bueno, en función de ello, lo que encontramos es que los países que vendían muchas cosas tuvieron que reaccionar de manera diferente ante la crisis del COVID-19. Hubo sectores que fueron más afectados que otros. Por lo tanto, decidieron apoyar los gobiernos a estos sectores afectados. Estados Unidos fue el primer país que literalmente le entregó dinero a los consumidores, a los productores y a los empresarios. En promedio, una persona que se dedicaba a trabajar, un empleado, recibió más o menos $2,000 al mes. Y una empresa que por obvias razones no podía producir o vender lo mismo antes del COVID-19, pues tenía que recibir mucho más dinero. Esto significó que la cantidad de circulante de dinero en una economía dada como la de Estados Unidos aumentó de un día para otro, sin que la producción aumentara al mismo tiempo. Esto significó una presión inflacionaria, pues si hay más dinero circulante en una economía, lo que vamos a ver es que un solo producto va a significar mayor número de billetes. Ese es el efecto que estamos viendo por primera vez en la historia en un proceso como este del COVID-19. Si lo tratamos de entender como un fenómeno natural, bueno, les voy a poner un ejemplo. Supongan que llega un huracán a Culiacán, un huracán a Mazatlán. Una contingencia climática lo que provoca es una subida temporal de los precios. Porque bueno, al final de cuentas, como la estructura, la infraestructura económica está golpeada, pues va a tardar en reconstruirse, pero ya que esté reconstruida, tanto la infraestructura, carreteras, caminos, como posteriormente las mismas empresas, pues podemos recuperar el nivel de precios que teníamos antes de esta contingencia climática. Con el COVID-19 pasó exactamente lo contrario. El proceso fue más largo y por lo tanto la inflación fue persistente y fue subiendo día con día. A lo anterior hay que sumar que muchos países no pudieron reaccionar con la velocidad y con la misma estrategia que hizo Estados Unidos. México es uno de esos países. Decidió el gobierno federal no hacer lo mismo que Estados Unidos. La prioridad del gobierno federal fue apoyar de manera temporal a las personas más pobres, porque este país tiene una gran problemática en materia social. Somos uno de los países, sí, con mayor crecimiento económico en comparación con las 3/4 partes del mundo, pero seguimos teniendo la pobreza de las 3/4 partes de los países del mundo. Esto significó que México no pudo hacer lo mismo que Estados Unidos, pero a la vez hubo menor producción de bienes y servicios. Es decir, las empresas cerraron. Las empresas no estaban produciendo porque pues nadie les estaba consumiendo, porque al final de cuentas todas las cadenas de producción están unidas unas con otras. Esto significó mayor inflación, pero una inflación desde el punto de vista interno. Y México hoy trae una inflación de más del 7%. ¿Qué significa para ti, amiga, amigo empresario, a ti emprendedor? ¿Qué significa para una ama de casa? ¿Qué significa para un trabajador que tiene que llevar todos los días alimento para su familia? Significa que lo que antes comprabas a 100 pesos, hoy lo vas a tener que comprar a 117 pesos. Esto es un gran peligro para los flujos de las familias. Y obviamente los aumentos que está viviendo la canasta básica derivan de estos fenómenos producto del COVID-19. Por otro lado, estamos viendo cómo China se recuperó antes, irónicamente, que el resto del mundo. Pero China está en una situación un poco más compleja porque al final de cuentas sus sectores industriales no reaccionaron con la rapidez con la que estaban acostumbrados. Les voy a poner un dato. China durante más de 10 años, entre el 2000 al 2010,
creció por año de 10 a 12%. Quiere decir que este país duplicó el tamaño de su economía en solo 10 años. México no ha podido duplicar el tamaño de su economía desde 1960. Tenemos más de 50, 60 años en, digamos, una situación complicada porque no hemos podido generar este tipo de crecimiento. Pero China no ha podido resolver su capacidad de producción en función de que no ha podido generar mayor demanda de commodities, y eso tiene un efecto directamente en lo que va a suceder con la industria de la construcción en México, por ejemplo. Lo que estamos observando es que la industria de la construcción no fue tan afectada como hubiésemos pensado, porque la gente, irónicamente, y aquí les voy a recordar lo que hablábamos de la economía del comportamiento, como se quedó encerrada en su casa, lo que tuvo que hacer es que comenzó a ver que le faltaba algo a su casa, que le faltaba una remodelación, que le faltaba adecuar la pintura de un cuarto, de una habitación, y lo que empezó a hacer la gente fue, pues, remodelar su casa. La industria de la construcción no fue tan afectada en este escenario como sí lo fue la industria manufacturera. Entonces, recapitulando, lo que estamos observando es que las estructuras económicas respondieron de manera diversa. Hubo países que tuvieron mayor rapidez para salir de la crisis económica del COVID-19 y hubo países que se quedaron estancados, como México, porque tenían condiciones internas que impidieron salir adelante con esa rapidez. Vamos a seguir la conversación en el último bloque y vamos a hablar de cómo a ti, amiga, amigo, empresario, te afecta este escenario. Como ya lo estábamos conversando, entonces cada país reaccionó de manera diferente y por eso van a ver que las tasas de crecimiento y de recuperación de cada uno de ellos ha sido diferenciada y ha sido totalmente complicado que el mundo de un solo jalón se haya recuperado con la misma magnitud entre todos los países que componen, sobre todo las naciones desarrolladas. Cada región ha tenido que enfrentar diferentes problemáticas. Si lo estamos observando desde el punto de vista de la vacunación, también esto significó un esfuerzo logístico tremendo para que todos los países pudiesen en primer lugar aprobar, según las leyes internas, qué vacunas eran las que podían ser aceptadas en sus territorios. 2, hay países que no aceptaron otras vacunas, entonces el comercio y obviamente el tránsito de personas se vio afectado por lo mismo. Hay países que determinaron que cada empresa, cada industria podía comprar de manera individual sin tener algún permiso del gobierno esas vacunas, y otros como México determinaron que solamente el gobierno federal podía hacer esas compras y podía hacer la aplicación. Por lo tanto, estas diferencias afectaron el escenario económico del año 2021. Observamos no solamente que la inflación se dio por los anteriores casos que ya había descrito, sino también porque cada uno de los países, al tener una recuperación diferente, tuvieron una demanda de bienes y servicios distinta. Eso significó que, si bien China empezó a incrementar la cantidad de productos que iba a consumir, a lo mejor no sucedió lo mismo con México, con Argentina, con Chile. Eso significó que Estados Unidos, como tenía gran liquidez cada uno de los habitantes de este país, pues empezó a comprar mayor número de bienes en comparación con lo que hizo el año pasado. Pero como hay diferentes procesos económicos, pues evidentemente hay industrias que se recuperaron más rápido y su nivel de precios no aumentó tanto como aquellas industrias que sí se tuvieron que enfrentar a un aumento de precios. Particularmente podemos observar entonces que esta diferencia de recuperación significa un enorme reto para el año que entra. No solamente tenemos altísimas tasas de inflación en el mundo, con diferentes afectaciones entre cada una de las familias y los ingresos de las empresas en cada país, sino que también entramos a una dinámica en la cual el mundo no sabe cómo estructurar una sola estrategia de recuperación. Y esto es importante porque si nosotros revisamos
el proceso en el que estamos inmersos como mundo, estamos enfrentando situaciones muy diferentes a las que nos habían enseñado tradicionalmente nuestros padres. Las generaciones anteriores enfrentaron dos fenómenos importantes. El primero de ellos fue la Guerra Fría, este conflicto entre dos ideologías predominantes, el capitalismo y el socialismo soviético, y después vimos la caída del muro de Berlín, en la cual solo quedó un país ganador de la geopolítica internacional, que fue Estados Unidos. Hoy, a esta generación y a las que vienen, les toca un mundo totalmente diferente, un mundo, multipolar. Cada uno de los países que tiene tasas de crecimiento muy altas está interviniendo de manera diferente en la política internacional. No solamente vemos a Estados Unidos como líder del mundo, sino también estamos enfrentando al liderazgo de China, al liderazgo de Rusia, al liderazgo de Alemania, al liderazgo de Francia y a una economía británica un poco cada vez menos influyente en esta conversación mundial, pero que sigue teniendo una opinión final. Y por otro lado vemos al grupo de países, por decirlo de alguna forma, que estamos tratando de emerger en un contexto como el actual. México, Brasil, Sudáfrica, Chile, Argentina, están tomando decisiones económicas, algunos un poco más cercanas al mercado, otros más cercanas a la presencia del Estado. Pero si observamos cómo se han recuperado los países, sobre todo en este segmento, vamos a encontrar que aquellos que se acercaron más a la libertad de mercado resolvieron más rápido el proceso económico. La estructura económica importa y por lo tanto también las decisiones políticas. Lo que como empresarios, como emprendedores debemos de entender es que no se puede separar la política de la economía y tampoco se puede separar el derecho del comercio. Cada una de estas ciencias aporta mucho al escenario de entendimiento de lo que viene. El año 2022 va a ser un año de recuperación, sí, pero no solamente recuperación distinta entre países, sino también entre clases sociales. El gran problema que tiene México y sigue teniendo es el de la pobreza. Y quienes están en este círculo han padecido con mayor contundencia el problema de la pobreza. Piensen en este dato. América Latina constituye el 14% de la población mundial y tenemos el 60% de las muertes por COVID-19. Al final de cuentas, el COVID nos hizo ver la debilidad de nuestras instituciones, la incapacidad de nuestras autoridades y nos dejó ver también la necesidad que tenemos de construir un sistema de salud cada vez mejor y una economía cada vez más diversificada. No podemos solamente dedicarnos a entender los números, porque detrás de cada número hay una vida, hay una historia, hay una familia tratando de salir adelante. Este es el mensaje final. El escenario económico 2022 va a ser complicado porque tiene en el centro el problema de la inflación. Y en México la inflación ha golpeado durísimo a la clase trabajadora. Estamos obligados todos a mejorar la estructura económica de México, a mejorar la vida de las empresas, a que las empresas mexicanas puedan competir a nivel internacional generando mejores estrategias en mercado electrónico, en comercio electrónico, en desarrollo de estructuras y estrategias digitales. Tenemos que buscar un país competitivo, moderno, que desarrolle sobre todo a sus clases más desprotegidas. Y en este sentido, lo que sigue en el 2022 es la creación de un mundo más justo. Lo que viene va a ser complicado, pero como siempre el ser humano es capaz de salir adelante de toda incertidumbre utilizando la luz de la ciencia y de la razón. Vayan a vacunarse porque es importante que todos unidos construyamos la recuperación económica del 2022.